Ok, ¿sobre qué hablo esta semana? Ya hablaste de Kubrick, de PTA, de Soderbergh. ¿Será que hablo de Tarkovsky? No, te da miedo hacer el ridículo. Muy importante, muy complejo. Tienes que hablar sobre algo. Me provoca un café. Me tengo que cortar el pelo. Y luego me pongo a escribir. Puedo escribir sobre escribir. Puedo escribir sobre uno mismo. Sí, como Charlie Kaufman. Adaptation, Being John Malkovich, Anomalisa, Synecdoche, New York. Buenísimas. Pero no puedes hablar sobre Charlie Kaufman, uno de los guionistas y directores más genuinos, filosóficos y creativos del cine moderno, y hacer lo mismo de siempre, hablando a cámara frente a tu escritorio. No. Tiene que ser más personal. Sí. Pero ¿y la intro? Querías hacer la misma intro siempre. Exploremos por qué. Mi nombre es Andrés Arturo de Tovar de la Fuente. Y esto es... Quizás puedes decirlo como un voiceover. Ok. Sí. Lo tienes. Ahora a escribir algo. Pero primero, café. Ok. No todo el mundo sabe quién es Charlie Kaufman. Comienza con ahí. Charlie Kaufman, no exagero, podría ser uno de los guionistas más importantes de la historia del cine. Fue nominado al Oscar como guionista por sus dos primeros guiones, Being John Malkovich y Adaptation, y ganó con el tercero, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. 3 de sus guiones están en la lista de los 101 guiones más importantes de la historia de la Asociación de Escritores de América. Ya. Pero esos son solo premios y reconocimientos. Lo que hace grande a Charlie Kaufman no es eso. Lo que hace importante a Kaufman es su creatividad, su profundidad y su ambición filosófica. Synecdoche, New York, su quinto guión, primera película como director, trata sobre un director de teatro que hace una obra masiva e interminable sobre su vida. Y dentro de esa obra surge otra obra. Y dentro de esa obra, otra. Ebert. Di lo que dijo Ebert sobre esa película. Roger Ebert calificó a Synecdoche, New York como la película más importante de los 2000, equiparando la profundidad filosófica de Kaufman con la de un grande como Ingmar Bergman. Pero esos son solo datos y opiniones. Tienes que profundizar más en sobre cómo Kaufman logra escribir así. Estas son las características, Kaufman odiaría que los llame características. Estas son las singularidades que hacen que el cine de Kaufman sea entretenido y dolorosamente profundo, muchas veces simultáneamente. La primera singularidad es el rechazo de las fórmulas narrativas clásicas. There's no template for a screenplay, or there shouldn't be. There are at least as many screenplay possibilities as there are people who write them. We've been conned into thinking there is a pre-established form. Here's what I know about a screenplay. Simply that it is a text that describes what happens in a movie. And I'm not even sure about this definition. Y luego hay que hablar sobre que no solo lo dice en conferencias, sino también en su trabajo. Y ahí podemos hablar sobre Adaptation. Adaptation, el segundo guión de Kaufman, es una adaptación del libro El ladrón de orquídeas, de Susan Orlean, un libro sobre orquídeas. Pero Kaufman, en su adaptación, lo convierte en la historia del guionista Charlie Kaufman, que está intentando adaptar sin éxito el libro El ladrón de orquídeas. Y esto le permitió a Kaufman abarcar el libro y a sus personajes principales, Susan Orlean y John LaRoche, y en paralelo abarcar sus propias inquietudes personales, emocionales y filosóficas, las de él y las de su hermano ficticio, Donald, y las perspectivas que él tiene sobre qué es lo que debería ser el cine quedan muy claras. Look, my point is that those teachers are dangerous if your goal is to try to do something new. And a writer should always have that goal. Writing is a journey into the unknown. It's not
building, one of your model airplanes. Y el rechazo de Kaufman por estas reglas viene de un entendimiento de que no son reglas para el arte, son reglas para tener éxito contando una historia. Y para Kaufman, el éxito importa menos que el fracaso. Failure is a badge of honor. It means you risked failure. And if you don't risk failure, you're never going to do anything that's different than what you've already done or what somebody else has done. And just know that that's the choice you're making when you won't put yourself at jeopardy like that. Ok, ahora la segunda singularidad de Kaufman. Él acepta las necesidades y conflictos de los personajes, pero rechaza el crecimiento, las epifanías y la evolución. At every single moment, every single person wants something, often many things, often conflicting things. Understand this about your characters and yourself. Estamos acostumbrados a que un personaje empieza de una forma, descubre algo, supera una dificultad y aprende algo. El viaje del héroe. Kaufman lo rechaza. What if a writer is attempting to create a story where nothing much happens, where people don't change, they don't have any epiphanies, they struggle and are frustrated and nothing is resolved? More a reflection of the real world. Porque las personas en sus películas no crecen, ni mejoran, ni aprenden. Simplemente reaccionan, persiguen, se resignan, viven. De sus obras, Anomaliza es probablemente la representación más evidente y más hermosamente contenida de eso. Es la historia de un escritor de libros de atención al cliente que irónicamente está tan atrapado en sí mismo y es tan incapaz de descifrar sus propios problemas que todas las personas que lo rodean, para él, tienen la misma voz y el mismo rostro. No quiero hacer mucho spoiler, pero su evolución es básicamente nula. Things can work out. That's the lesson. Sometimes there's no lesson. That's a lesson in itself. Después de Anomaliza, vamos con la singularidad número 3 de Kaufman. Nunca simplificar. Charlie Kaufman, como la mayoría de los grandes escritores, no se divierte escribiendo. It's very hard for me. It's not, I don't sit at my desk and laugh, Y parte de la razón por la que no se divierte es porque en un mundo en el que nos dicen constantemente que hay que simplificar, él no solo se niega, sino que va a toda velocidad en la dirección contraria. Allow your screenplay to grow and change as you work on it. You will discover things as you work. You must not put these things aside, even if they are inconvenient. Let's not disregard all the little voices in order to simplify. Do not simplify. Let's not worry about what it looks like. Let's not worry about failure. Una adaptación fiel del Ladrón de Orquídeas hubiese sido fácil, pero Kaufman, sin miedo a girar hacia callejones inexplorados, se adentró más y más a un pantano lleno de retos narrativos y artísticos, y gracias a ese atrevimiento eleva la obra original hacia lugares más profundos. Y logra emerger del otro lado ileso. Bueno, casi. Synecdoche, New York es mi película favorita de Kaufman, y a primeras es una película sobre la muerte. Death comes faster than you think. It's a big decision how one prefers to die. Black graduate of the University of Alabama died. And that day will be the day before you died. When you're dead, there's no time. Watch me learn that after death, there's nothing. We're all hurtling towards death. Now I have to die. I'm afraid I'm gonna die. My mother died last night. My father died. So close to death. No, I'm dead. Mostly dead. Harold Pinter died. It's about death. We're gonna die. As they die, He's dead. only dead die. Death. Dead. No. No se puede hacer una película sobre la muerte. No, y no me importa qué tanto menciones la palabra, qué tanto la muestres, es imposible. Ni Charlie Kaufman, ni Ingrid Bergman, ni Gaspar Noé. Es imposible hacer una película sobre la muerte, porque si intentas hacer una película sobre la muerte, vas a terminar haciendo inevitablemente una película sobre la vida. It's not a play just about death. It's about everything. Falta la singularidad más importante de Kaufman. La singularidad más importante del cine de Charlie Kaufman es Charlie Kaufman. Pero ya va, no se vayan, déjenme explicar. Aquí puedes hablar sobre el motociclismo y piercing. Puedes usar un plano POV de cuando estás en moto,
al estilo Being John Malkovich. Si encontraran un túnel secreto que los llevara hacia mi cerebro cuando voy en moto, descubrirían un estado que no sabría cómo describir. Y justamente, intentando entenderlo y descifrando cómo explicarlo, compré un libro llamado Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, que aunque su nombre no lo sugiera, es un libro de filosofía. Y en ese libro descubrí la siguiente frase: tomamos un puñado de arena del paisaje infinito de la conciencia que nos rodea y llamamos mundo a ese puñado de arena. Y me pareció la frase más interesante que he descubierto sobre los límites de la percepción y de la subjetividad. No importa lo que hagamos, siempre vamos a absorber el mundo y las situaciones desde nosotros. No tenemos opción. ¿Y qué tiene que ver Charlie Kaufman con esto? Pues para Charlie Kaufman esa subjetividad es la base de todo. Y al principio puede sonar un poco egoísta y narcisista. Corte A, clip de adaptation. Written myself into my screenplay. That's kind of weird, huh? It's self-indulgent, it's narcissistic, it's solipsistic, it's pathetic. I'm pathetic, I'm fat and pathetic. Pero si se abarca con honestidad, es exactamente lo contrario. Say who you are. Really say it in your life and in your work. Tell someone out there who is lost, someone not yet born, someone who won't be born for 500 years. Your writing will be a record of your time. It can't help but be. But more importantly, if you're honest about who you are, you'll help that person be less lonely in their world. Because that person will recognize him or herself in you. And that will give them hope. Y esa es la singularidad más importante que nos puede enseñar Charlie Kaufman. I can't tell anyone how to write a screenplay. Because the truth is that anything of value you might do comes from you. The way I work is not the way that you work. And the whole point of any creative act is that. What I have to offer is me. What you have to offer is you. And if you offer yourself with authenticity and generosity, I will be moved. Tengo que aclarar algo. Kaufman y el rechazo por la técnica tiene matices. Es ingenuo pensar que no aprender algo puede ser algo positivo. Leer a McKee no tiene que interponerse en el camino de que seas un artista o de que hables con honestidad sobre ti y sobre el mundo que te rodea. Aprende la técnica, conócela bien y luego ponla en segundo lugar. Corte A, clip de Kaufman. So I think the danger of craft is that it needs to be in second position to what it is that you're doing. And it's seductive to put it in first position, often because what you're doing is meaningless or worthless or just more of the same. And so you can distinguish yourself by being very, very good at it. I think you need to be willing to be naked. That's really what you have to do. Because otherwise it's very, very hard to separate it from marketing. Yo soy Andrés Arturo, del Tobar de la Fuente, y esto fue Ahora sí, a dormir. Dios mío. Charlie Kaufman.